Le damos gracias a Dios por su palabra, le damos gracias a Dios por este día. En esta noche, tarde, vamos a estar hablando de lo que es tener un espíritu de conquistador. El espíritu de un conquistador. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios cuál es ese espíritu y qué tenemos que hacer para tener un espíritu de conquistador. Porque realmente necesitamos nosotros tener ese tipo de espíritu porque vamos a enfrentar guerras, vamos a enfrentar dificultades en el mundo, pero cuando tenemos un espíritu de conquistador, mire, no importa lo que pueda estar sucediendo alrededor de nosotros, no importa lo que pueda suceder a derecha y izquierda, vamos a conquistar, porque ese espíritu que el Señor coloca en nosotros, que nos ayuda a vencer toda tribulación, toda ansiedad, toda aflicción, nos va a llevar a las victorias. Y cuando nos mantenemos firmes en el Señor, vamos a ver que el Señor va a obrar de manera poderosa en nuestra situación, en tu situación y en nuestras aflicciones. Vamos aquí a ver ahora en la palabra del Señor, si me dan un segundito. Mire, cuando hablamos de un espíritu, de un conquistador, estamos hablando de una persona que confía plenamente en el Señor. Aquí estamos hablando de una persona que deja todo de un lado y entrega su vida por completo al Señor en fe, en obediencia y viviendo una vida de santidad hacia su Señor. Aquí estamos hablando, y lo que vamos a ver en unos momentos, es que no se trata de algo que es meramente físico. No se trata de que usted es una persona físicamente fuerte. No significa que tener un espíritu de conquistador es porque usted es fuerte. No, estamos hablando de algo más bien espiritual. Esto tiene que ver con cómo tu corazón está con nuestro Dios, cómo tu corazón está con tu Dios. Y cuando nosotros alineamos nuestro corazón a lo que es la palabra del Señor y mantenemos la palabra del Señor como un tesoro en nuestro corazón, cada día nosotros oramos al Señor y buscamos de su palabra, podemos ver que el Señor va poniendo en nosotros ese espíritu de conquista. Podemos que el Señor va a ir añadiendo a nuestra vida las herramientas necesarias que nosotros necesitamos para poder vencer cada batalla que vayamos a tener durante nuestra vida. Podemos ver que nosotros podemos ser de ayuda a otros también que van a estar en dificultad, porque nosotros vamos a ser ese ADN cambiante en las otras vidas. Vamos a ver que podemos nosotros poder ser fructíferos, pero también vamos a servir a otros para que ellos puedan también salir hacia adelante. Mire, hermano, esto no se trata solamente de que usted conoce solamente la palabra del Señor. Se trata de que usted se humilla por completo, deja de ser usted, deja usted el ego, deja usted su conocimiento y lo entrega por completo al Señor. El tener un espíritu de conquistador requiere que nosotros, mire, dejemos todo conocimiento que ya tenemos, que nosotros desaprendamos lo que en algún momento en el transcurso de nuestro camino aprendimos y le demos toda la confianza a nuestro Padre Celestial para que Él pueda hacer en nuestra vida y colocar las herramientas necesarias para que nosotros podamos ser conquistadores. Así lo podemos hacer de manera que podamos ayudar a otros también y que podamos ser bendecidos a través de ayudar a otros también. En el nombre poderoso de Jesús. Dos buenos ejemplos que podemos tener aquí en la Biblia, y usted probablemente ya lo sabe, es el ejemplo de Josué y de Caleb. Josué y Caleb fueron conquistadores. Y usted probablemente recuerda esa historia de Josué y Caleb en la Biblia, donde ellos fueron de los 12 espías que fueron enviados para ver lo que la tierra prometida, los que vivían en la tierra prometida, los enemigos, cómo eran, cuán fructífera era la tierra. Ellos iban a ver diferentes aspectos de lo que era la tierra prometida en base a los enemigos que estaban allí, porque ellos tenían que conquistarla. Y mire lo que le digo con esto. Dios tiene una promesa para ti, pero no significa que esa promesa para ti va a llegar ahí en tus manos. Usted tiene que conquistarla. Usted tiene que conquistarla. La bendición está ahí, pero usted la tiene que arrebatar. Amén. La palabra de Dios dice que los reinos se hacen fuertes y solamente los violentos lo arrebatan. Las bendiciones están ahí, pero ¿qué tiene que hacer uno? Tomar acción y ser fiel a Dios y ser un conquistador para arrebatar esas bendiciones, porque si no, otro la va a arrebatar.
Y nosotros tenemos que ser, mire, agudos espiritualmente para reconocer los tiempos de Dios en nuestra vida y poder decir, mire, esa bendición es mía. Y cuando una palabra se lanza, usted la arrebata con poder y usted dice, esa palabra es mía y yo la hago para mis hijos, para mi casa. Mire, eso fue lo que hicieron Josué y Caleb. Dios había dado esa promesa. Dios había dado esa promesa, pero ellos decidieron tener un espíritu conquistador y reclamar esa promesa y conquistar. Amén. Así que mire, en Números 13:13, si lo puede buscar, Números 13:13, y vamos a tener un poquito de lo que es el background histórico de lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Lo puede buscar o lo puede ver aquí en la pantalla. Números 13 del 1 al 3. Números 13 del 1 al 3. Cuando lo tenga puede decir amén. Y si no, pues lo puede ver en la pantalla y puede decir amén también porque es más fácil. Amén. Ok, continúo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Señor, añada bendición a su palabra. Mire, aquí vemos que Dios le dice a Moisés que escogiera 12 espías del pueblo de Israel, de las tribus, para que enviara a espiar la tierra prometida. Cuando él escogió, dice que era príncipe entre ellos, príncipe de entre las familias de Israel. Estos eran personas que eran bien capacitadas, bien adiestradas, para ellos poder ir e investigar y espiar la tierra prometida. Ellos eran bien capaces. Y yo no sé tú, pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene una estrategia, Él escoge personas capaces y preparadas para ese plan. Y también les da las herramientas necesarias para que ellos puedan ir y reclamar también. Él escogió 12 espías aquí, pero mire lo que dice aquí también más adelante. En Números 13, 17 al 20. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, sube de aquí al Neguet y sube al monte y observa la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las cualidades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Aquí Moisés envió a los espías ya para que fueran a la tierra y le dio unas instrucciones, le dio una encomienda a esos espías. Le especificó las cosas que ellos iban a verificar, que ellos iban a dar a investigar de la tierra prometida. Y cuando Dios tiene un plan, Dios te delinea específicamente lo que tú vas a hacer. Asimismo, Él puso aquí como especificación, eso fue lo que él le dijo a Moisés y eso fue lo que Moisés le dio a esos espías para que ellos fueran a verificar la tierra prometida. Y cuando estos espías fueron a la tierra prometida y ellos regresaron después de 40 días, mire, el pueblo estuvo esperando, el pueblo de Israel estuvo esperando por 40 días a que ellos vinieran. 40 días no es un tiempo corto, ya eso es un mes completo y 10 días ahí. No es un tiempo corto. Imagínense el pueblo de Dios esperando porque vinieran esos espías. A lo mejor ellos decían, ya ellos murieron allá en la tierra prometida. Ya ellos no van a venir, no van a llegar. Pero cuando ellos llegaron de allí de la tierra prometida, de ese espionaje que ellos tenían, de esa misión, mire lo que sucedió. Y yo no sé, pero a lo mejor el Señor te ha dado a ti alguna palabra o a lo mejor el Señor te ha dado a ti alguna misión y tú te has sentido que en la tierra que tú vas no se ve, no ves las cosas buenas, lo que ves es,
Mire, un terreno árido, ves un terreno difícil. No sé si a lo mejor Dios te envió con un grupo de personas, pero tú eres la única persona que puedes ver solamente lo bueno y las demás personas ven lo malo. Yo no sé, pero yo sé que a veces, en ocasiones, nosotros debemos ser las personas que levantemos el ánimo de los otros. A veces nosotros mismos somos los únicos que de ese grupo vamos a ser los que van a levantar el ánimo de cada uno de los otros, porque vamos a tener personas dentro de ese grupo que lo que van a ver es un desastre, que lo que van a ver es un desánimo, que lo que van a ver es todo lo contrario a lo que el Señor ya ha declarado. A veces le pasa a uno mismo que las circunstancias están fuertes que uno dice que uno no ve la salida y lo que le empieza a uno es una negatividad, pero necesitamos de una persona, necesitamos de un compañero, de un amigo, de una persona que mire de mano a mano, Señor, en oración pueda levantarte, pueda decirte, no, mira, deja la negatividad, yo veo en el Señor que tú vas a llegar a la victoria y te pueda dar palabra del Señor y pueda levantarte. Así nosotros tenemos que ser unidos como unos con los otros. Nosotros tenemos que tener cuidado con las personas que nos rodeamos. Porque si nosotros nos rodeamos con personas que no van a subir el ánimo de nosotros, lo que vamos a hacer es todo el tiempo vamos a estar penosos, vamos a estar tristes. Mire, no hay cosa peor que uno vaya en un grupo, y lo que escuche sea negatividad de todo el mundo. No hay cosa peor que uno vaya, que uno esté andando por ahí en la calle, mire, y puede haber en un grupo alguna persona musculosa, fuerte, y de momento viene otro que no es ni más musculoso que él, pero que es un poquito más fuerte de carácter y le hace frente y tú pensabas que ese musculoso iba a hacerle frente al otro y mira, y lo que hace es que sale corriendo. Dice, ¿y ahora yo qué hago? No se puede. Mira, tenemos que andar con personas que mire que, aunque sea así de chiquito, mire, que tenga un carácter fuerte, que se vea un gigante así de chiquito, pero mire, que no le tenga miedo a nada. Así necesitamos personas con nosotros a nuestro alrededor, pero eso no fue lo que sucedió con estos 12 espías, no con todos ellos, porque 10 de ellos llegaron dando unas noticias terribles al pueblo, terribles. Y aquí vamos a ver rapidito cuáles fueron esas noticias. Mire lo que dice Números 13, 25 al 29. Mire lo que dice Números 13, 25 al 29. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el norte o en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Mira, aquí vemos que ellos llegaron con las noticias, ¿verdad? Si estas noticias con las que ellos llegaron fue exactamente lo que le estaba pidiendo, lo que Moisés le dijo a ellos que hicieran. Ellos llegaron, mire, con aspectos sociales, ellos llegaron con aspectos políticos, económicos, aspectos ambientales. Ellos dieron información de lo que Moisés había pedido, de lo que ellos fueron enviados. Pero ¿no le parece a usted que de la forma en la que ellos los dieron fue un poco negativa? Y así a veces pasa en la vida de nosotros. Cuando nosotros estamos con personas, a veces hay tanta negatividad a nuestro alrededor. A veces hay un problema que tenemos que resolver, ¿verdad? Y hacemos investigación y buscamos de qué manera lo podemos resolver, o investigamos y encontramos ciertos detalles, pero hay una diferencia entre la manera que se puede dar un mensaje o que se puede traer esa información, porque una persona puede traer el mensaje de una manera negativa, no alentadora, pero hay otro porque tiene un espíritu diferente, puede ver la victoria, puede ver que hay mucho más allá de lo que físicamente se ve, de lo que los ojos naturales puedan ver. Hay otro que está viendo mucho más allá.
Así a veces nos pasa en nuestra vida. Nos rodeamos de personas que lo que ven es negatividad a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Mire lo que los 2 espías le dijeron. Ciertamente fluye leche y miel en la tierra. La tierra da fruto. Es una tierra fértil que da fruto. Los pueblos que viven allí son fuertes. Ellos reconocieron, eran pueblos fuertes. Son ciudades de murallas fortificadas y grandes, hijos de Amalek, de los cuales ya el pueblo de Israel conocía también. Ellos dieron información de eso. Hay una distribución de Amalek, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo. Ellos dieron información de todo eso. Ellos no estuvieron mal en ese informe que dieron, pero la manera en que dieron el informe fue la manera negativa. Y aquí es que podemos ver cuando una de las personas claves en esta conquista se llama Caleb. Una de las personas clave en esta conquista se llama Caleb, y Caleb se levanta. Y lo podemos ver en el capítulo 13, el versículo 30. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Él vio que el Dios en el que ellos confiaban, era más fuerte que los que habitaban la tierra. Él reconoció que las promesas que Dios les había dado las iba a cumplir, y él se levantó delante de los 12, de los espías, se levantó con Josué también. Y ellos vieron que había positivismo en la que ellos podían conquistar la ciudad, porque ellos veían que Dios estaba con ellos. Ellos vieron y recordaron las promesas del Señor, que el transcurso de la vida que ellos estuvieron con el pueblo de Israel, veían que las promesas del Señor se cumplían, y eso les sirvió a ellos para que ellos pudieran tener un espíritu diferente, un espíritu de conquista, y así alentar al pueblo para que ellos pudieran conquistar la tierra. Amén. Pero en ocasiones cuando se levanta el espíritu conquistador, la persona que tiene ese espíritu de conquistador, eso crea un desafío, y a las personas que tienen un espíritu de negatividad, eso es como un desafío, es como, pero ¿y qué se cree si nosotros estuvimos allí y vimos todo el pueblo que habitaba allí, que era mucho más grande que nosotros, que eran más fuertes? Ciertamente fluye leche y miel en la tierra, pero nosotros somos más pequeños que ellos, no somos débiles. Eso crea entre el pueblo o entre los demás, crea como que un desafío. Y nosotros vamos a poder ver aquí que entre el informe que ellos dieron, cuando Josué y Caleb se levantaron ante el pueblo y desafiaron, dijeron: no, nosotros vamos a poder conquistar. Ustedes van a ver que van a surgir 2 informes diferentes. El informe que no es oficial fue el que ellos dieron al principio, donde ellos descubrieron y dieron ese informe de lo que la tierra tenía y lo que la tierra poseía. Pero entonces vamos a ver lo que es el informe oficial, que ese informe lo dieron ellos del corazón, porque eso fue lo que sintieron cuando entraron a la tierra prometida. Mire lo que dice Números 13, 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así le parecíamos a ellos. Este informe que ellos estaban dando nuevamente, tras el desafío que hicieron Josué y Caleb de levantarse y decir: no, nosotros somos más fuertes porque Dios va con nosotros. Entonces ellos dieron este otro informe oficial de lo que ellos sintieron en su corazón cuando entraron a la tierra prometida. Ya ellos habían destinado en su corazón esa creencia de que ellos eran más pequeños, que ellos eran débiles, que ellos no veían la victoria porque en su corazón ya lo habían decidido de esa manera. Pero Josué y Caleb
tenían otro espíritu diferente y ellos sí vieron la victoria. Ellos sí vieron que el Señor estaba con ellos. Si nos ponemos en los zapatos de Moisés, Moisés, de los 12 espías que enviaron, 10 le dieron un reporte negativo, solamente 2 le dieron un reporte positivo, solamente 2. 2 nada más. Y si nos ponemos en esos zapatos, Moisés debe estar diciendo, pero espérate, yo tengo 10 personas aquí que me están diciendo que tenemos un reporte negativo de lo que es. Nosotros no debemos ir para allá. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí porque nos van a derrotar. Pero Josué y Caleb fueron los únicos que se levantaron. Y porque Josué y Caleb tenían ese otro espíritu, Moisés ya había visto también lo que Dios había hecho en la vida del pueblo, porque Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel mediante la mano de Dios. Y Moisés ya sabía que el espíritu que Josué y Caleb tenían era un espíritu de conquista. Moisés no decidió creerle a los 10 discípulos, a los 10 espías. Él decidió creer a lo que Josué y Caleb ya habían creído porque tenían un espíritu de conquista y porque recordaban las promesas de Dios en su vida. Dios había prometido esa tierra para el pueblo de Israel, pero por el pecado de ellos, todavía ellos no habían llegado a esa conquista porque cada vez que ellos dieron 40 vueltas en el desierto y cada vez que estaban cerca, mire, ellos pecaban otra vez. Y por causa del pecado es que ellos anduvieron 40 noches y 40 días en el desierto, 40 años, perdónenme, en el desierto. Mire, generaciones murieron ahí en el desierto por culpa del pecado, porque muchos de ellos veían las promesas del Señor cumplirse, pero por el tiempo que llevaban, entonces decían, ¿cuándo vamos a llegar? Y empezaban a dudar nuevamente. Y a veces así nos pasa a nosotros porque no vemos la promesa del Señor cumplirse en nuestras vidas todavía. No la vemos y empezamos como que a dudar. Empezamos como que a decir, ¿y el Señor realmente cumplirá esa promesa en mi vida? ¿Y el Señor traerá realmente mis hijos? ¿Llegarán a la iglesia? ¿Llegarán a convertirse al Señor? ¿Podré salir yo de este problema financiero? ¿Podré salir yo de este problema familiar que tengo? ¿Podré salir yo de esta enfermedad? A veces comenzamos a dudar, pero necesitamos personas como Josué y Caleb que nos vengan a decir, mire, reprendemos ese espíritu de derrota, reprendemos ese espíritu de negatividad, reprendemos ese espíritu de desánimo, reprendemos ese espíritu que pone la mente en negatividad, lo reprendemos en esta hora y necesitamos que esa persona venga y nos levante y nos dé palabra del Señor. Por eso les digo nuevamente, reúnase con personas, esté al lado de personas que puedan levantarle cuando usted esté pasando por un momento de duda, un momento de temor. Reúnase con personas que le puedan ayudar. Esté en una iglesia que le levante, que le dé fuerza. Mire, a veces estamos en lugares, mire, y escuchas personas, si el Señor quiere, si el Señor puede. Mire, ¿qué clase de espíritu es ese? Creemos en un Dios que es todopoderoso. Creemos en un Dios que nos ha dado la victoria. Creemos en un Dios que, mire, que venció en la cruz. Creemos en un Dios que es todopoderoso, que sacó al pueblo de Egipto y ahora los está haciendo entrar a la tierra prometida. Creemos en un Dios de milagros, que sigue haciendo milagros ayer y hoy. Mire, que nuestro espíritu, que nuestro ánimo sea uno de conquista. Que nosotros digamos, mira, vamos a entrar a esa tierra prometida. Vamos a llegar allá, porque el Señor nos habló, el Señor nos dijo y nosotros vamos a ver esas promesas cumplirse en nuestra vida. Basta ya de esa negatividad, basta ya de ese desánimo. Levántese en el espíritu, levántese como un conquistador, reúnase con personas que conquistan también. Por eso es bien importante, mire, y esto va en el ámbito físico o en el ámbito de trabajo también. Si usted quiere progresar en la vida o si usted quiere progresar en su negocio, usted no se va a juntar con personas que mire que el negocio no ha sido prosperado. Usted no va a buscar información de personas que no han sido prosperadas. Usted va a unirse con personas que tengan conocimientos, que añadan a su vida, no que le quiten a su vida. No podemos nosotros. Mire, la persona que piensa que que una persona cristiana es una persona boba, que es una persona que no tiene conocimiento, que es una persona que es un fanático, mire, está incorrecto. El cristiano tiene pensamiento crítico, sabe reconocer en el espíritu lo que es bueno, lo que me va a llevar allá. El cristiano que realmente lee la palabra del Señor y cree en sus promesas, mire, sabe y reconoce cuando hay una oportunidad, mire, y la aprovecha. Y se monta en ese tren de aceleración.
a veces por la duda nosotros dejamos pasar las oportunidades y esas oportunidades no vuelven así tan rápido. A lo mejor ni vuelven, pero mire, por la duda y por el temor, vamos a dejar pasar esa oportunidad. No, mire, aproveche ese tren que está pasando, mire, y no importa si usted en ese momento no está preparado, móntese ahí, porque en medio del camino Dios lo va a preparar, Dios lo va a capacitar y usted va a llegar a ser al destino profético que el Señor tiene para su vida. Amén. Y eso fue lo que pasó con los 10 espías, con los 12 espías, que 10 fueron negativos, pero 2 solamente fueron los que tenían ese espíritu positivo, Josué y Caleb. Y aquí tengo dos ahí, Josué y Caleb. Dylan Josué y Derek Caleb. Amén. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. No podemos, mire lo que vieron ellos, mire. Este fue el reporte oficial que ellos dieron. No podemos subir. Esto es un espíritu mediocre, un espíritu de desánimo, un espíritu derrotado. Mire, reprende ese espíritu en el nombre de Jesús. Número 2, lo otro que ellos vieron, son más fuertes que nosotros. Tenían una baja autoestima de ellos. A veces, mire, nosotros tenemos una baja autoestima de nosotros porque no hemos tenido a nadie en nuestra vida que nos diga, tú puedes, yo voy a ti. Tú tienes la capacidad para hacer lo que el Señor te ha mandado. A veces necesitamos a alguien en nuestra vida que nos diga y nos hable, yo confío en ti. El Señor puso las herramientas necesarias para que tú puedas conquistar. Dios te ha dado la victoria. Necesitamos personas en nuestra vida que hagan eso. Pero si estamos rodeados de personas negativas, que todo lo que ven es negativo, mire, nunca vamos a salir del hoyo, nunca vamos a salir de ahí. Y eso es lo que estaban viendo estos 10 espías. Ellos tenían un espíritu de murmuración también porque ellos fueron y hablaron en contra de las espaldas del pueblo también. Y eso, mire, a veces se ve en todos los lugares. No por mencionar, pero a veces, mire, no hay cosa peor que ver una persona que supuestamente amigo de esta persona, supuestamente, pero y de frente es una cosa y de espalda viene y habla de otra. Mire, ¿cuánto no pasa eso? ¿Cuánto pasa eso? ¿Cuántas veces pasa eso? Y tú dices, wow, yo no quiero un amigo así, de esa manera, ¿verdad? Porque hablan en contra de uno. No. Mire, eso es lo que estaba haciendo de estos 10 espías. Ellos hablaron en contra del pueblo. Ellos murmuraron en contra del pueblo. Mira, ellos dijeron, tierra que traga a sus moradores. Tierra que traga a sus moradores. Y literalmente, y en el contexto en que esto está escrito, estamos hablando de un clima que era un clima fuerte, un clima enfermizo. Algunos teólogos explican esto como una forma exagerada. Cuando dice que moradores que tragan la tierra, o tierra que traga a sus moradores, era una forma exagerada de ellos explicar cuál era el contexto de lo que ellos estaban viendo en ese momento. Ellos veían una tierra que era abrumadora, que el ambiente era enfermizo. Eso es lo que ellos estaban viendo. Y según los teólogos, eso aquí lo presenta como una exageración, pero para que podamos tener un poco de contexto de cómo ellos estaban viendo la tierra. Mira, raza de gigantes. Ellos tenían un poco de autoconcepto de lo que eran ellos mismos. Ellos decían, nosotros no vamos a conquistar ahí. Esa gente nos va a pisotear. Ellos tenían un autoconcepto de ellos erróneo. Aún así, viendo las maravillas que Dios hizo en el desierto, muchos de ellos tenían ese concepto erróneo. Mira, dice aquí que éramos como langostas y así le parecíamos a ellos. Una baja autoestima, no creían en nada, no tenían fe en ellos mismos. Ellos dejaron de creer en lo que Dios podía hacer en sus vidas. Y fíjese usted aquí que cómo diserta ese segundo informe del primer informe. Porque el primer informe le dio los ambientes, lo que eran los ambientes políticos, económicos, ambientales, sociales, espirituales, de lo que era la tierra prometida. Pero en el segundo informe aquí, ellos le están hablando del corazón, de lo que ellos sintieron en ese momento. Y mira cómo disertó ese informe del primer informe. Porque mire, realmente ellos no lo veían, no creían en su corazón que ellos pudieran vencer. Y a veces en nuestra vida, nosotros, mire, estamos en un punto de nuestra vida que nuestro corazón está tan afligido que no creemos que podamos salir de ese problema, que no creemos que podamos llegar al destino profético que Dios nos ha dado, porque estamos tan hundidos en ese problema, estamos tan sumergidos, no tenemos a alguien que nos pueda ayudar y nos pueda levantar de ese problema. Necesitamos nosotros en nuestra vida, siempre necesitamos
alguien que nos ayude. Podemos ver aquí que Josué y Caleb eran dos personas dentro de los 10 que fueron los únicos que tuvieron ese espíritu. Necesitamos a alguien en nuestra vida que pueda unirse a nosotros y cuando nosotros estamos decaídos, nos pueda levantar, que pueda darnos de ese espíritu de conquista que nosotros necesitamos, que pueda tomar la mano de nosotros y ayudarnos a salir de ese problema. Necesitamos personas así en nuestra vida. Eso fue lo que ellos creyeron de corazón. 10 espías de ellos creyeron eso. Solo Caleb y Josué disertaron de eso. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es el equivalente de la tierra prometida, de lo que el Señor les estaba dando a ellos? ¿Cuál es el equivalente en nuestra vida? ¿Cuál es ese, el equivalente? La tierra prometida significa desafíos en nuestra vida, significa la conquista de lo que podemos ver delante de nosotros, lo que el Señor ha prometido. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener circunstancias en nuestra vida, pero eso no significa que nosotros no vayamos a poder conquistar. Eso no significa que tú vayas, que tú no vayas a llegar al propósito o al destino profético que el Señor tiene para tu vida, porque si fuera así de fácil, ciertamente todo hubiese sido de color de rosa aquí en la Biblia para ellos, pero no. El Señor presenta y aquí en la Biblia que ellos pasaron sus situaciones, ellos pasaron sus problemas, pero al final ellos conquistaron. Así como ellos pasaron ese problema, nosotros también vamos a pasar nuestro problema. Nosotros vamos a llegar al cumplimiento profético de Dios para nuestras vidas. Solo tenemos que creer. No podemos salirnos del propósito de Dios para nuestras vidas. No podemos creer las voces que puedan estar diciendo en el lado de nosotros. No vas a llegar, no vas a poder hacerlo. No podemos creer en lo que estamos viendo físicamente porque nosotros no nos dejamos llevar por lo físico. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso y ciertamente caminamos en el Espíritu, reconociendo que las batallas son libradas mediante la fe, porque la fe viene por el oír de la palabra, y cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor, vamos a ver promesas, vamos a ver cómo Dios libró al pueblo de Israel de ciertas batallas, vamos a ver cómo Dios ayudó a David a ganarle a Goliat, vamos a ver cómo Dios multiplicó a Job todas sus bendiciones. Ciertamente cuando nos metemos en la palabra del Señor, nuestra fe va a ver aumentada, porque vamos a inclinar nuestro oído más a lo que Dios nos ha dicho. Y eso fue lo que hicieron Josué y Caleb. Ellos se mantuvieron en la palabra del Señor, ellos la atesoraron. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él nunca se apartó de los estatutos ni de los mandamientos del Señor, y él vio promesas cumplidas en su vida. Cuando nosotros nos apartamos de lo que el Señor ha destinado para nuestras vidas, del propósito que el Señor tiene, vamos a ver dificultades, vamos a caer en problemas que, mire, problemas que no fue porque Dios quiso que pasaran, pero problemas que en ese entonces nos buscamos nosotros, pero fue porque nos alejamos, nos apartamos. En algún momento nosotros dijimos, nos salimos del camino del Señor y decidimos tomar esa decisión nosotros y caímos en ese problema. Pero cuando nos mantenemos firmes, vamos a ver que Dios va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Vamos a ver que esas promesas se van a cumplir y vamos a salir hacia adelante. Amén. Tenemos un Dios que todo lo puede, Él dirige nuestros pasos. Recuerden las promesas del Señor. Mire, una de las cosas, aquí vamos a entrar en 7 puntos importantes que nos van a hablar de lo que es un conquistador y las cosas que tenemos que tener. Pero mire, uno de ellos es recordar las promesas del Señor. Uno de ellos es recordar esas promesas del Señor. Si vamos a Josué 14:6. Josué 14:6. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué 14:6 dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Ahí Caleb le estaba acordando a Josué la promesa que Dios dio a través de Moisés para ellos. Les estaba recordando la promesa. Pero a mí, siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Caleb le recordó a Josué, le estaba recordando la promesa que el Señor les había dado. Porque ciertamente cuando Caleb se levantó,
cuando esos 10 espías estaban en la negatividad, cuando ellos 10 estaban en esa negatividad, él se levantó y por consecuencia de eso, Dios habló a Moisés y le dijo, a mi hijo Caleb, yo lo voy a entrar en la tierra prometida. Y le dio esa promesa a través de Moisés. Y Josué y Caleb se acordó de esa promesa. Y eso era lo que le estaba diciendo a Josué cuando Josué estaba repartiendo la herencia. Él le recordó eso a Josué. Recuérdate de la promesa que hizo Dios referente a ti y a mí. Necesitamos personas en nuestra vida que nos recuerden las promesas del Señor, que nos puedan levantar. Un conquistador recuerda las promesas del Señor, no tan solo para uno tenerlas en su memoria, sino para que uno, o coleccionarlas, sino para que seamos punta de lanza. Tenemos que ser punta de lanza e ir y conquistar en los desafíos y las adversidades que se puedan presentar. Lo segundo que hace un conquistador, trae noticias como las siente en el corazón. Trae noticias como las siente en el corazón. Porque Caleb, ciertamente, cuando Caleb se levantó en medio del pueblo a desafiar a esos 10 espías, él sentía en su corazón que ellos podían derrotar a esos gigantes, que ellos podían reclamar esa tierra prometida, que él creía en el Dios que los había librado anteriormente, que los guió durante el desierto. Él creía eso de corazón. Y nosotros necesitamos, cuando demos esas noticias, de darlas del corazón, porque nos lo creemos así, porque confiamos en un Dios todopoderoso. Así mismo como Caleb confiaba en su Dios, nosotros debemos confiar en nuestro Dios. Para Caleb lo primero era su confianza en su Dios y la fe en los cimientos. La fe en los sentimientos que él tenía acerca de su Dios. Eso era lo que él sentía en su corazón, eso era lo que su espíritu le decía. Creemos en nuestro Dios, Él nos va a dar la victoria. Y eso era lo que Él quería reflejar y darle al pueblo. Y así debemos ser nosotros. No debemos ser esa persona. Mire, hay de la persona que caiga. La persona que está a nuestro alrededor que caiga porque nosotros no supimos alentarlos, porque nosotros no pudimos darle una palabra, porque nosotros lo que hablamos en negatividad. Mire, nosotros como cristianos debemos siempre hablar en victoria, con una palabra de aliento para las personas. Mire, que la persona que esté a nuestro lado vea en nosotros ese espíritu de conquista, que ellos busquen ser como nosotros, porque ven en nosotros que tenemos, ese go-getter, que nosotros vamos y conquistamos las cosas, que nosotros no nos mantenemos en la quejabanza, quejándonos de lo que está pasando, ay, de que la cosa está mala, de que yo no puedo salir hacia adelante, de que no tengo cómo llegar, aquel tiene más estudio que nosotros. Mire, cuando usted cree en un Dios que es todopoderoso, aquí no importa quién tenga estudio, aquí no importa quién tenga más conocimiento que el otro, aquí lo que importa es que tú crees en un Dios que es todopoderoso y que aunque tú no tengas ese conocimiento, Él te va a catapultar para que tú llegues más allá. Amén. Dios tiene las herramientas, Dios tiene los recursos, Dios nunca va a escasear de recursos y Él siempre te va a ayudar. Créele a Dios, séle fiel a Dios y Él va a ser fiel a ti. Amén. Aquí en esta frase, como él lo sentía de corazón, aquí vemos que nos está hablando de las 3 partes del alma. Les explico rapidito. La parte que dice traje noticias se refiere a la información que recibió de lo que él vio en la tierra prometida, lo que transmitió, lo que vio, lo que recibió su mente, por lo que él vio y lo que escuchó. Ahí está hablando de la mente. Como lo sentía, son las convicciones que se expresan en los sentimientos. Eso fue lo que él lo sentía de esa manera y él lo expresó en sus sentimientos. Él sentía que ellos podían tener la victoria. Él lo expresó de esa manera. Y la frase en mi corazón hace referencia a una voluntad sometida totalmente a su convicción de la palabra de Dios. Como él lo sintió de corazón, es porque él tenía una convicción plena en la palabra del Señor. Él tenía una convicción plena en su Dios. Él tenía una convicción plena de que Dios no los iba a dejar solos. Si Dios los trajo hasta allí y Él lo prometió, Él lo iba a hacer ciertamente. Él lo iba a cumplir ciertamente. Él no se dejó llevar por lo que los otros 10 espías decían, sino que Él confió en su Dios y por confiar en su Dios, Él transmitió eso al pueblo. Y eso fue lo que Él quería transmitir a cada uno de ellos. Dejar esa negatividad que tenían los otros 10 y transmitir eso al pueblo. Y por eso es que Él habló de su corazón. Él habló de corazón en ese tiempo. Mire, nosotros como conquistadores debemos tener un espíritu diferente.
Mire lo que dice Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión, porque él tuvo un espíritu diferente. Cree esa palabra, cree esa palabra. Usted tiene un espíritu diferente. Usted va a ver las promesas del Dios cumplirse en su vida, y no tan solo en su vida, sino en la generación que va a seguir en sus hijos y en la generación de sus hijos. Usted va a ver eso cumplirse en la vida de ellos. Créalo en el nombre poderoso de Jesús. Aquí vemos que Caleb se mantuvo firme en sus convicciones. No importaba lo que él escuchaba alrededor, él se mantuvo firme en sus convicciones. Mire, en este mundo vamos a escuchar 1000 cosas que nos van a hacer, que en algún momento uno va a poder pensar, wow, realmente ellos tienen un pensamiento de negatividad. Mire, de negatividad increíble. Nosotros ayer se dio lo que es la celebración esa de Halloween aquí, ¿verdad? Y mire, dentro de la página del Facebook que hay aquí en la comunidad, miren, usted escucha un chorrón de cosas que dice, wow, ¿cómo está la gente pensando? ¿Cómo está la gente actuando? ¿Qué cosas están sucediendo? ¿Verdad? Y nosotros no celebramos eso, pero eso es lo que se escucha alrededor, lo que tú ves. Nosotros no, el corazón de la gente está de una manera que mire, hay que tener cuidado. Tenemos que mantenernos firmes, porque ciertamente el enemigo está atacando de manera poderosa las vidas y está atacando para matar, para destruir lo que el diseño que el Señor ha creado, el diseño que el Señor puso como principio en la creación. Él lo está tratando de destruir las familias. Él está tratando de hacer todo lo posible para que las familias sean separadas, sean destruidas. Y realmente, si nosotros nos dejamos llevar por toda esa negatividad, mire, vamos a ir, nos va a ir bien mal. Por eso es que tenemos que juntarnos con personas que, mire, que nos podamos unir, que seamos fieles los unos a los otros, que cuando veamos que si hicimos algo mal, que tengamos una persona que nos pueda corregir en amor y que nos pueda levantar, que pueda ver en nosotros, mire, hiciste esto mal, pero yo sé que tú puedes hacerlo mejor, pero que te des aliento y que te levante. Pero si nos reunimos con personas que supuestamente son amigos de nosotros y ven que estamos haciendo algo mal y te dejan irte como quiera por el hoyo, mire, eso no son amigos ninguno. Tú necesitas amigos que te digan, mire, espérate que te estás yendo por el camino incorrecto. Tú necesitas a alguien que te lo diga. Si esa persona no te lo dice, no te advierte, mire, amigo tuyo no es. So, tenga cuidado con quién usted se está rodeando. La manera de pensar de Caleb fue lo que tenía la diferencia entre los demás espías. La manera de pensar de Josué y Caleb era manera distinta de los 10 espías. Y eso fue lo que motivó a Moisés también. Y eso fue lo que creó en Moisés una autoestima mejor para que ellos pudieran ir y derrotar la tierra prometida, confiar en el Dios y la estrategia que Dios les dio para que ellos pudieran entrar. Eso fue lo que les ayudó, que ellos tuvieran ese espíritu de conquista. Amén. Ellos atesoraron la palabra de Dios en su vida, la mantuvieron en su corazón. Número 4. ¿Qué debemos tener para un espíritu de conquistador? Mantén el espíritu del pueblo avivado. Sé tú esa persona, no de negatividad, sino de que mantienes el espíritu del pueblo avivado. Tú no vas a llevar las malas noticias. Tú escucharás las malas noticias, pero tú ves lo positivo en eso. Tú crees en el Dios que los libró anteriormente y los va a librar nuevamente. Esto no significa que tú no vas a ver lo negativo, o que no vas a ver de lo que está rodeado. Esto significa que lo que está rodeado no va a determinar lo que Dios va a hacer en tu vida. Eso no va a determinar el destino profético que Dios tiene para tu vida, porque ciertamente hay un obstáculo, pero hay alguien mayor en tu vida que te va a ayudar a vencer ese obstáculo. Eso es lo que significa. Podrás ver cómo están las cosas alrededor, pero eso no va a determinar el destino tuyo. Amén. Y eso lo podemos, y eso está en Josué 14:8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Eso fue lo que hizo Caleb. Los otros 10 espías, lo que hicieron fue desfallecer al pueblo. Lo que hicieron fue desmoralizar al pueblo, porque mire, si usted lee la historia, cuando Josué y Caleb se levantaron, en algún momento dado el pueblo quería coger y apedrearlos, porque ellos fueron los únicos que se levantaron con ese espíritu de conquista. Mire,
Y a veces en nuestra vida nosotros vamos a levantarnos y vamos a ser los únicos que van a estar ahí fieles y firmes a que nosotros vamos a poder conquistar, y van a haber otras personas que van a querer, mire, sacarnos de un lado y van a decir, mira, no, vamos a sacarlo del plano completo, vamos a echarlo fuera. A veces vas a tener personas en tu vida, pero porque tienen una envidia o porque ven que hay un desafío en el espíritu tuyo hacia el espíritu de ellos. Hay personas que están tan llenas de un espíritu negativo que cuando ven un espíritu que es del reino, cuando ven el espíritu del reino, se van a sentir desafiados. Pues mire, que se sientan más desafiados entonces, porque nosotros, we are not going to back down. Nosotros no vamos a ir para atrás, no vamos a retroceder. Al contrario, vamos a ir marchando hacia el frente como militantes y batallantes, no importando lo que podamos ver, no importando lo que puedan decir los demás alrededor. Mire, ese espíritu de conquista es el que va a estar en nosotros porque creemos en el Dios Todopoderoso. Amén. Número 5. Siempre seguro de la presencia de Dios. Siempre seguro de la presencia de Dios. Mire, debemos sentirnos siempre de que la presencia de Dios va con nosotros a cada lugar que nosotros vamos. A cada lugar. Donde entramos, mire, donde piso yo, pisa la mano de Dios conmigo. Donde voy yo, ahí está el Señor conmigo, como poderoso gigante. Así como Dios estuvo con David cuando tuvo que enfrentarse a Goliat, así el Señor va a estar conmigo. Mire, David era un pastor de ovejas, y ciertamente él en el campo, allá en el campo, él peleaba y derrotaba a los leones y todos que venían a atacar a las ovejas. Pero mire, a un gigante con espada y con jabalina que se iba a enfrentar ante el pueblo de Israel, y él siendo chiquito, mire, eso en el ambiente físico, eso uno dice, bueno, ese chiquilín ahí va a perder en el ambiente físico. Pero mire, David no iba con sus propias fuerzas. Él iba con el poder del Señor, con el Todopoderoso de Israel, el cual el enemigo había desafiado. Mire, y déjeme decirle una cosa, persona que desafía al Dios en que usted cree, se las va a ver luego bien difícil. Se las va a ver bien difícil. Persona que desafía el Dios en el que usted cree, mire, ahí sale uno adelante y le dice, ¿qué tú dijiste? ¿Ah? ¿Qué tú dijiste? Mire lo que dice Números 14:9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esto fue lo que dijo Josué en ese entonces. Mire, nosotros los vamos a comer como pan. Mire, nosotros los vamos a conquistar, los vamos a derrotar. Va a ser tan fácil la victoria que vamos a tener ante ellos. Pero era porque ellos creían en el Dios, ellos sabían y estaban seguros de que Dios estaba con ellos. Y no hay cosa más hermosa que uno decir, mire, que aunque puedan caer 10,000 o 3,000 a mi diestra, nosotros podamos estar seguros en el espíritu de que Dios está con nosotros y de que no importando cómo esté la circunstancia, Señor, esto no se verá bien, pero yo en el espíritu, yo veo, Padre, que yo salgo hacia adelante, yo veo que yo conquisto, yo veo que yo derroto, yo veo que yo aplasto, Padre, yo veo que la serpiente está debajo de mis pies, yo veo que hay conquista en el nombre poderoso de Jesús, yo veo, Padre, que mi aspecto financiero va a crecer, yo veo que mis hijos van a llegar, yo veo que mi hijo sale de la drogadicción, yo veo que mi matrimonio se arregla, Señor, en el nombre de Jesús. Tus circunstancias no determinan tu destino. Tener un espíritu de conquistador significa el reconocer los desafíos, pero significa que Dios va por delante de esos desafíos. Amén. Número 6. Ser fuerte hasta lo último. Mire, nos debemos mantener fuertes hasta lo último. Mire lo que dice Josué 14, del 11 al 12. Y esto es palabras de Caleb cuando él fue donde Josué a reclamar el monte Hebrón, porque fue lo que Moisés había prometido, lo que Dios había prometido a Caleb, por tener ese espíritu de conquistador. Pero Caleb, cuando Josué estaba repartiendo las tierras, fue donde él y le dijo, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del que habló Jehová aquel día, como tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá estará conmigo Dios y los echaré
como Jehová ha dicho. Amén. Él aún así tenía un espíritu de conquista. Mire, y Josué y Caleb tenía aquí 85 años. Habían pasado ya 45 años desde que Moisés le dio esa promesa a través del Señor. 45 años pasaron y él a los 85 años de edad todavía tenía ese espíritu de conquistador. Mire, a veces llegan las personas a los 85 años y mire, ya lo que tienen es un espíritu de que el Señor me recoja. Que el Señor, ya lo que tienen es un espíritu, mire, que el Señor me recoja, porque no puedo más. Pero Caleb tenía un espíritu de conquistador. Él todavía se sentía que podía conquistar, que podía entrar, que podía arrebatar. Necesitamos tener ese espíritu. Necesitamos ser fuertes hasta lo último. Amén. Número 7. Actúe bajo bendición. Actúe bajo bendición. Josué 14:13 dice: Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. El que tiene un espíritu de conquistador reconoce la autoridad que está sobre él, pero aún así actúa bajo esa bendición. El sometimiento a su líder lo que va a traer es bendición. Él estaba sometido a Josué y él sabía lo que el Señor ya tenía para él. Por lo tanto, fue donde Josué para decirle: dame ese monte ahora y lo voy a conquistar. Amén. El sometimiento a tu líder lo que te va a traer es bendición. Mira, a veces nosotros creemos y entendemos que a lo mejor esa persona que Dios puso ahí no tendrá las capacidades o el conocimiento, pero si Dios lo puso como tu líder, mire, seamos obedientes, porque en la obediencia hay bendición. Y eso fue y eso es lo que vemos aquí en la vida de Caleb. Cuando él se sometió a Josué, cuando él entendía el liderazgo que tenía Josué, que Dios lo había colocado ahí, él tuvo bendición, porque cuando él fue a pedir la herencia del monte Hebrón, de lo que había prometido, Josué le dio la herencia y Josué se la entregó a él, pero fue porque él fue sometido. Amén. Él fue sometido. Que el Señor encuentre en nosotros un espíritu de servicio también, porque ciertamente sí necesitamos tener también un espíritu conquistador, pero necesitamos tener un espíritu de servicio, sometimiento a nuestros líderes, sometimiento a las personas que están superiores a nosotros. El Señor reconoce eso y el Señor ve. Y eso fue lo que le sucedió aquí a Caleb también. Y podemos ver que si usted se estudia esta historia completa, mire, usted va a ver que esto fue la conquista de la tierra, fue algo grande. El hecho de que ellos tuvieran que batallar y conquistar esa tierra, mire, eso no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Ellos tuvieron que pelear contra cada pueblo que estaba allí. Mire, la muralla de Jericó. Cuando ellos tenían a Jericó de frente. Y es que el Señor utiliza estrategias también, porque el Señor da estrategias. Y a veces uno dice: wow, la mente de uno es tan pequeña que no comprende las estrategias del Señor. Mire, si el Señor está haciendo algo y el Señor te da una palabra, una estrategia, mire, siga esa estrategia del Señor, sigue esa palabra. No trate de buscarle el entendimiento, no trate de buscarle las vueltas, las 5 patas al gato, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Solo siga la estrategia que Dios les ha dado, porque cuando ellos fueron a conquistar a Jericó, la estrategia del Señor fue que ellos marcharan alrededor de Jericó por 7 días. 6 días de los cuales ellos iban a andar en silencio. 6 días alrededor de Jericó. Y al 7º día, ellos iban a sonar las trompetas y ellos iban a gritar y las murallas iban a caer. A veces las estrategias que utilizan el Señor, quizás para uno no son las más convenientes, no son las más lógicas. Señor, ¿cómo eso va a funcionar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pero mire, solo déjese llevar por el Señor, porque el Señor conoce. El Señor tiene, mire, la palabra dice que los conocimientos del Señor son mayores que los de nosotros. Sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Él conoce y Él ya sabe. Y Él es el Dios que ha provisto y va a proveer las herramientas para que nosotros podamos conquistar. Solo tiene que dejarse llevar por lo que el Señor ha dado y lo que Él ha dicho ya. Porque mire, esas murallas de Jericó cayeron. Y dicen los teólogos que cuando esas murallas cayeron de tal manera que sirvieron como rampa para el pueblo, para que ellos pudieran entrar a esa tierra prometida. Amén. Y aunque usted no lo crea, es estrategia del Señor y Él lo utiliza todo. Mire, le voy a decir una cosa. Dios
Dios no desperdicia una batalla. Dios no desperdicia una batalla. Porque cuando ellos fueron a Jericó, Dios utilizó esa estrategia y esa batalla para que ellos fueran lo que les estaba pidiendo, lo que les estaba impidiendo entrar, fue lo que utilizó Dios para que ellos pudieran entrar. Esas murallas que los estaban impidiendo entrar, cayeron de una forma que sirvieron de rampa para que ellos pudieran entrar. Dios no desperdicia una batalla. Dios no desperdicia una batalla. Llévate eso contigo. Tú podrás estar ahora mismo batallando con algo, pero no creas que esa batalla la vas a perder. Dios no está desperdiciando esa batalla. De ahí algo Él va a sacar en tu vida y lo vas a ver como crecimiento en tu vida espiritual, lo vas a ver como crecimiento en tus hijos, lo vas a ver como crecimiento en tu familia, lo vas a ver como crecimiento en tu trabajo. Si estás en una batalla en este momento, yo te invito en esta hora, mire, entrégaselo al Señor en esta hora. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor amado. Y yo digo, Señor, en esta hora reclamamos, Señor Padre, tus promesas para nuestras vidas, Padre. Si hay alguien en esta hora, Señor amado, si hay alguien en esta hora, Padre, que esté pasando por alguna situación, alguna batalla, Padre, recuérdales en esta hora, Padre, que tú eres el Dios todopoderoso, Señor amado, que tú eres el Dios que venciste ya en la cruz, Señor amado, que no importa, Señor Padre Santo, las circunstancias que podamos estar pasando, Señor amado, que no importa, Señor amado, cómo se pueda ver el panorama, vamos a ver la victoria, Señor Padre Santo, vamos a ver, Señor, que vamos a lograr y nos vas a catapultar y vamos a llegar a niveles, Señor Padre, vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo declaro, Señor Padre, que las vidas salen de aquí, Señor Padre, con un espíritu de conquista, Señor Padre Santo, que van a ser los que van a cambiar atmósfera, Señor Padre, van a ser cambiantes de atmósfera, Señor Padre, porque ciertamente van a ir con un espíritu alentador, Señor Padre Santo, van a ir con un espíritu, Señor Padre, que va a levantar, que va a restaurar, Señor Padre Santo, en esta hora. Y si tú estás pasando por alguna situación y tú necesitas oración en esta hora, yo te invito a que pases al frente, que si quieres venir y podemos orar por ti en esta hora, Señor Padre, en esta hora, Señor, yo te reclamo, Señor Padre Santo, en esta hora, por la vida, Señor amado, para que, Señor, si hay alguien aquí en esta hora que necesita oración, Señor Padre, que se sienta en la confianza, Señor Padre, de pasar, Señor, y vamos a orar y vamos a dar palabras, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú obres en los corazones, Señor Padre Santo. Traiga convicción, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí nosotros tenemos también estas son unas piedras que nosotros ya las ungimos con aceite, porque nosotros somos una familia de conquista. Nosotros, no importando cómo se vea la situación, nosotros siempre vemos lo positivo. Siempre vemos que el Dios que va con nosotros va a suplir, que el Dios que va con nosotros nos va a dar la fuerza, nos va a dar las herramientas, nos va a dar lo que necesitamos para poder conquistar. Y yo quiero que en esta noche, cada uno de ustedes, mire, se lleve una piedra con usted y esto sea de simbolismo a lo que usted va, de lo que Dios va a hacer en su vida, de que usted va a ver la victoria. Esto va a ser recordatorio de la gloria del Señor en su vida, de lo que usted ha de conquistar en su vida. Y estas piedras ya fueron ungidas en el nombre poderoso de Jesús. Santo es Dios, aleluya. Santo eres Señor, tremenda palabra poderosa. Gracias, Pastor Josué. En el nombre de Jesucristo, el Señor dio una palabra para esta casa. Y, ¿verdad? Nosotros sabíamos desde hace muchos años que esta era una casa pastoral. Solamente estamos esperando la convicción del pastor. Pero el Señor dijo que esta es una casa profética, una casa de activación de dones. Y que no solamente iba a ser una casa pastoral y un templo de Cristo, sino un lugar apostólico de donde nacen más templos para el Señor. Porque no se trata de nosotros, se trata de recorrer el camino y de enrollarnos las mangas para alcanzar las vidas, sea como sea. Y esto es algo que el Señor sembró en nuestros corazones. Y cuando hablamos, ¿verdad? Hace rima para mí la palabra que Dios trajo ¿verdad? En la tarde de hoy a través del pastor, que está en nuestras manos, el creer o no creer. Esta palabra es suya si usted la arrebata y la hace suya. Esta palabra se activa en su vida durante esta semana y este mes de gratitud si usted está convencido de que el Señor le habló. Y a veces la emoción no está, pero solamente el activar la palabra y hacerla viva le convence a tu espíritu, que es el Espíritu Santo del Señor, de que tienes que hacer los cambios necesarios para que el destino profético de Dios te alcance ya.
Esto es simplemente un simbolismo porque el Señor no necesita símbolos. Él tiene sus propias señales, sus prodigios, sus milagros. Él restaura, pero Él solidifica. Esta es una piedra que representa las murallas de Jericó que cayeron, pero también puede representar la piedra de fundamento para tu nueva temporada en el Señor. Hoy comienza un nuevo día, es el 1 de noviembre. Llévate esta piedra para que la coloques en un lugar donde la veas todos los días y recuerdes que esto simboliza un nuevo comienzo. Esto no va a representar en tu vida aquella muralla que cayó. Esto no representa en tu vida la muralla que tienes que romper en el espíritu para hacerle un cese y un desista al enemigo. Esto representa que tú te unes al Señor, al Dios Todopoderoso, en común acuerdo para levantar una nueva muralla y que tú junto a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, tú levantas vallado. Y lo haces por ti porque tú tienes que llenar tu canasta de fe. Tú tienes que llenarte tú primero del Señor para poder salvar a otros. Tú no puedes ir en busca de la salvación de otra alma si tú no estás lleno del conocimiento y el poder de Dios. Si tú no has reconocido todavía la autoridad del Señor en tu vida y el poder delegado a través de aquella cruz. El Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre y le dolió porque era carne, era hueso, para que hoy, 1 de noviembre del 2025, tú vengas aquí y agarres a tu piedra y entiendas que el Señor construye, solidifica, que tus sueños y tus anhelos están firmes como esta roca y que la roca tuya no es esta, es Cristo. Llévate la roca a tu casa, es una piedra que está ungida, pero sabemos que la unción mayor no es este símbolo, sino la fe que tú le pongas al Señor, de que durante este mes no va a ser un mes de tristeza, va a ser un mes de celebración, porque las victorias no van a ser vistas, las victorias de la pelea ya están ganadas y las ganó Cristo cuando diseñó el plan para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús levantamos el altar de adoración en el nombre de Jesús. Y la persona, ¿verdad?, que desee en el nombre de Dios llevarse este recordatorio, Señor, como promesa, Padre. En esta hora el altar está abierto, Señor, para que tus hijos, Señor, en fe, Señor, porque sabemos, Padre, que nosotros, Señor, en este cuerpo carnal, Señor, en estos ojos carnales, Señor, necesitamos elementos, Padre, que podamos tener, que sean tangibles, Padre, para recordar que tú estás presente, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, que toda piedra que haya sido de tropiezo, Padre, nosotros podamos entender que la podemos recoger y utilizar para edificar, Señor, en nuestras vidas, que las podemos recoger, Señor, que podemos hacer un grupo con las piedras que hayan lanzado a nuestra vida, Padre, y que las vamos a utilizar, Padre, como rampa, como dijo el pastor en su mensaje. Va a ser una rampa, Padre Celestial, que nos va a catapultar y nos va a llevar, Señor, a cumplir el destino profético, Señor, que tienes en nuestra vida. Los bendecimos, los amamos y creemos en común acuerdo. Y sabemos que la victoria está asegurada, que el Señor los unge con aceite fresco, que su poder les acompaña y que esta semana y este mes no va a ser un mes donde presentamos peticiones al Señor, va a ser un mes donde metemos las manos en la canasta y sacamos provisión del cielo. Va a ser un mes donde vamos a ver las canastas llenas, Señor, porque la providencia de Jesucristo, del Santo Padre y del Espíritu Santo es ilimitada. Y a pesar de las circunstancias, nos agarramos de la fe de que Dios todo lo puede y siempre llega a tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y con eso los despedimos esta tarde. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.